Buenos días y buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Ana Tobar y soy narradora oral. Hace más o menos 2 años pertenezco a la Asociación de Narradores y Narradoras Canarios Taboral y bueno, he llegado aquí por Laura, que me conoce, sabe cuál es mi profesión y ha sentido que es necesario para vuestra formación tener esta materia de manera complementaria, porque vais a trabajar con jóvenes y con niños, y a los jóvenes y a los niños hay que contarles cuentos y hay que, a través de los cuentos, llevarles mensajes educativos, de diversión, de placer y jugar, porque al final, si se dan cuenta, miren para este lado, es puro juego. Aquí ustedes ven y esto les invita a coger, a jugar, a leer, a toquetear, a manipular. Y el título de esta ponencia se llama de esa manera: El poder de las palabras, porque cuando interactuamos con otras personas nos comunicamos, a menos que no tengamos la facultad, pero habitualmente tiramos por el habla. También por los gestos, también lo iremos viendo. Y como va de cuentos la cosa, yo quise ir un poco a nosotros. Antes de ir hacia los otros, a cómo me comunico con los otros, primero vayámonos hacia nosotros. A los cuentos que nos contaron, nuestras familias, nuestros educadores, y qué cuentos nos venimos contando a partir de esos cuentos. Pero esos cuentos, yo les digo, va desde lo mágico a desde lo mundano, lo material, lo del día a día. Bueno, quería comenzar con esta frase. Y como yo soy mucho de estrella, y ya les comenté que me encanta lo que no se ve, lo hice de manera simbólica. Todos siempre tenemos en algún momento de nuestra vida, buscamos una estrella, buscamos una luz en la oscuridad. Y alguien dijo esto: de nada sirve ser luz si no vas a iluminar el camino de los demás. Y también dijo: los sueños solamente son para hacerlos realidad. ¿Quién cree que puede haber dicho esto? Tú. Bueno. Podría perfectamente. Pero no fue mi abuelo, fue el gran contador de historias del siglo pasado. Walt Disney. Ah, sí. Walt Disney. Walt Disney tenía un mundo interior tan rico, que lo llevó a sus películas. Pero es que más allá, él era consciente de que ese mundo interior servía para iluminar a otras personas. Y como tuvo la facultad, la potestad la vida le puso las herramientas para poderlo llevar a cabo, pues dijo: vamos a contar historias para iluminar a otros. Y cuando hablamos de luz, de sol, ¿a qué no le estamos poniendo género? La luz es neutra. La tienes tú, la tienes tú, la tiene la profe, la tengo yo, la tienes tú. Todos tenemos luz. ¿Por qué? Porque somos átomos. ¿O no? ¿Alguien duda de que tengamos partículas atómicas dentro de nosotros? Mínimamente en los estudios básicos se te da, ¿no? Tienes órganos, es verdad, o sea, lo físico, lo palpable, pero todo eso está formado por mini partículas, que son átomos. Y esos átomos están formados por, ¿qué hay alrededor de los átomos así, girando? Electrones. ¿Y la luz de qué está hecha? De electrones también. ¡Qué casualidad! Con lo cual, todos en potencia, o en esencia más bien, somos luz. Lo que pasa es que la forma material que nos compone, estos grumos que se componen en nosotros, la opacan, ¿vale? Pero ¿cómo podemos sacarlas a la luz? Bueno, pues contándonos historias. La primera de las historias que nos contó este señor, a ver si conocen a estos personajes. La Cenicienta. La Cenicienta. ¿Y de qué iba someramente esta historia? De un amor. Que De una niña que había muerto su papá, se quedó con su madrastra, tenía 2 hermanastras muy malas, le hicieron la vida imposible, conoció al príncipe y se casaron. Y la magia. Lo de la calabaza, ¿no? Por ahí La madrina. La magia, mira, ella, tú te fuiste a lo mundano, a la madre, a la hermana chunga, y la magia. Está bien, porque las dos son un componente de la misma realidad, ¿vale? Aquí no hay nada bueno ni malo, aquí son realidades desde el punto de vista que tú te ubiques. O estoy en la azotea mirando ver el carnaval, o estoy en la puerta de la calle viendo a la gente orinar. El segundo que tú te coloques, ¿vale?
Vale, bueno, esta historia, como otras tantas de Walt Disney, ya no están muy estigmatizadas, ¿vale? Porque esto no es verdad. Me pongo en el argumento de esto no es verdad. ¿Qué príncipe más te va a sacar de la pobreza? ¿O qué princesa ñoña que se dejaba pulear por las hermanas? ¿No? Porque tienes que esperar que una madrina que te saque y te ponga una calabaza y un zapato de cristal por lo incómodos que son. ¿A ustedes alguna vez se han puesto un zapato de cristal? No. Pero imagínense qué incómodo tiene que ser eso. Esa es la versión mundana, ¿vale? Lo habitual que se puede escuchar si se ve solamente la forma, ¿vale? Entonces sí, efectivamente, es la Cenicienta y fue, fíjense, en el año en que fue hecha, en los años 50. O sea, fue hecha para la mentalidad de esta época. No lo dije antes, me he despistado, porque ya hablé de mi abuelo y eso, claro, eso quedó fuera del vídeo. Pero que los primeros en contar historias antes de Walt Disney fueron chamanes, hombres y mujeres, que se colocaban al lado de una hoguera, porque la hoguera representaba a la luz del sol también, y se colocaban alrededor de ella en símbolo, estaban al centro, la luz siempre está al centro, y ellos se colocaban alrededor. Y había una persona más sabia de aquella tribu, de aquel clan, que contaba la historia. Y eran historias con componentes mitológicos, pero estaban adaptadas a la conciencia de esa época, como Jesús. Jesús habló a través de parábolas, pero habló para la conciencia de los humanos que habían en ese momento. Traspolándolas a la fecha de hoy, te dicen una frase como si te dan por un lado, por la otra mejilla, ¿no? Algo de lo que decía Jesús. Tú vas a decir, sí, hombre. No. Estos cuentos hay que saberlos comprender, ¿vale? No hay que ser tan literales. Y con Walt Disney pasó eso, que hay que ver más allá de lo que simplemente el dibujo animado quería decir. Que La Bella Durmiente. La Bella Durmiente. ¿Y de qué iba esta historia? Unos padres tenían una niña y una malvada bruja que se había enamorado del padre quería hacerle un hechizo por venganza. Entonces la niña fue escondida. Cuando cumple la mayoría de edad, la niña es traída a ejercer su puesto como princesa y le hace el encantamiento a través de La bruja. la bruja, sí, de tejer. El uso Y cae dormida en un profundo sueño del cual solo puede despertar con el beso del amor verdadero. Un beso de amor. Volvemos al amor. O sea, siempre hay un matiz de amor. Y las hadas madrinas, que eran 3. También está el Mira, componente la que nos mágico. tiraban. Está el componente mágico también. Vale, o sea, una princesa también aquí desvalida, bueno, de alguna manera, que tiene que ser rescatada por un príncipe valiente. Vale, bueno, vamos a quedarnos con eso. Efectivamente, la Bella Durmiente, y se dan cuenta en la fecha que estuvo hecho este film. O sea, empezando en los años 60, todavía la mentalidad de la mujer en casa esperando por el caballero. Pero es que era normal, vamos a ponernos en sus zapatos. Era normal, era lo que se sentía en esa época. Es verdad que hubieron excepciones, mujeres valientes, que intentaron romper eso, en pro de la igualdad. Y está bien, porque gracias a eso, hoy podemos haber mujeres ponentes, mujeres que también van a trabajar, y maridos como el mío que se quedó en casa cuidando a los niños. Y está bien, hay que romper una lanza, pero hay que comprender el contexto. ¿Vale? La sirenita. La sirenita. Venga, por aquí. Tú, cuéntame la historia de la sirenita. No, hace tiempo que no la veo. A ver, que la sirenita era la hija del rey Neptuno, que lo que quería, si no me equivoco, era ver mundo y salir del mar, me corregirán, ¿verdad? Sí. Pero como condición no podía hablar, como que se quedó muda. ¿No era así? Eso fue después por el amor. Eso fue después. fue Yo la no me acuerdo ya de bruja. esto ya. Solo sé que conoció obviamente al príncipe, que no me acuerdo ni cómo se llama ya. Eric. Eri, es verdad. Y nada, Eri fue quien combatió también con Úrsula, que era la malvada, la mujer pulpo esta, que era malísima.
Pero además se grasa eso, porque casi todas las malas de las películas de Disney son mujeres. Y nada, al final se derrota a Úrsula y al final ellos dos acaban juntos, ¿no? Sí. Aunque sé que en el cuento original ella acaba muriendo. Sí, el cuento original es más cruel. Es más cruel. Pero volvemos a lo mismo, creado en el contexto de te aviso de lo que te puede suceder, ¿vale? Porque también en los cuentos siempre había una cierta amenaza de aviso, de cuidado, ¿no? Esto ha sido, la historia se ha suavizado en la Sirenita. Pero sí es verdad, miren, ya vamos a otra época, en el año 89. ¿Qué diferencia hay entre las princesas anteriores y esta? Que a lo mejor estas buscan ser más valientes y romper con el machismo, por ejemplo. Con el estereotipo, ¿no? De dejar esperar a que me vengan a salvar. Exacto. Ella iba... Yo me acuerdo, yo creo que ella es la que lo salva a él, ¿no? Sí. Sí, ella lo salva a él de ser ahogado, o sea, aparece en la playa y realmente no es que le haga boca a boca ni la reanimación cardiopulmonar, sino que ya su presencia lo despierta y se queda así con su imagen, ¿no? El amor siempre está presente, otra vez. Pero aquí está el matiz de que ella es diferente, es ella la que sale del reino, la que busca, la que se despoja de todo por el amor, ¿no? Pierde hasta su voz. Vale. La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia. Cuéntame un poquito de ella. Bueno, que era una muchacha que vivía con su papá y cuando él se perdió en el bosque, terminó en el reino de la bestia y ella fue a buscarlo. Y para que lo pudieran liberar, ella se tenía que quedar allí. Y la bestia estaba encantada y se salvaba si le daban amor, ¿no? Y nada, ella se enamoró de él a pesar de que era una bestia y se quedó con él. Y ya no sé qué más. Y fue bestia por siempre. Pero- No, luego se volvió príncipe después de que ella le dio un beso. No, y se hizo bestia porque rechazó a la pobre pidiendo ayuda y él como vio a una mujer anciana y pobre la echó de la casa. La chica era la bruja que lo cogió y le hizo esa maldición. Y entonces se quedó así... ¿La chica era la bruja? La mujer bruja de ella de antes. Venía de su casa, Sí, venía a su casa de aburrida y le hizo la maldición. Vale, otra vez la mala bruja, ¿no? Pero también es verdad que hay películas como Hércules, que también es de Disney, que el malo es un... Pero aunque la bruja haya hecho ese acto de maldición, realmente Ya cuando vi. tú ves la peli, tú ves que realmente es el malo al hacer ese acto, es el rico, que teniendo tanta riqueza y tanta tal, le podía haber servido un plato de comida a la mujer, y él por chulería no le dio nada, o sea que era un poquito justo lo que hizo. Hay moraleja, entonces. Hay un mensaje, ¿no? Lo ven, lo ven. ¿Cuál es lo que se quiere contar? Pero volvemos a la por aquí la princesa ya es distinta. La princesa en este caso todavía no lo es. No es princesa, es una chica de pueblo ya, ¿no? Pero es culta. Le gusta leer, le gusta inventar. Y por eso lo miraban mal. Y la miraban mal. Y había uno que la codiciaba, que era Gastón. Pero claro, era simplemente porque era diferente, tenía algo, tenía una luz. Y él, como era el más chulete, ya las tenía todas, pues yo quiero a esta, la que no me quiere. Pero es que esa historia la podemos ver hoy en día en cualquier película. Y en las películas que nos cuentan. Vale, entonces esta ya es más actual. Es del 1991 y como anécdota puse 1740 porque la bestia existió. Fue un guanche llamado Pedro González, no sé si era González o González, que tenía una enfermedad que se llamaba, lo apunté para no olvidarme, hipertricosis. Y él echaba pelo por todos lados. Pelo. Y fue mandado a Península por los reyes de la época como una mascota. Porque claro, era algo excepcional y lo llevaron como mascota y el rey tuvo compasión con él, lo educaron, lo formaron, pero luego tuvo hijos porque hubo una señora, no me acuerdo si también era reina o duquesa o de la nobleza, se juntó con él, tuvieron hijitos que también salieron peludos y los cogieron también para llevárselos por ahí a exhibirlos. Entonces, bueno, esto está inspirado, esta película está inspirada en la historia real de ese señor que era canario. Así. Imagínense. ¿Cómo son los cuentos?
Más Frozen. La Frozen, ¿qué diferencia tiene respecto a todas las demás? Qué fuerte. Ella no necesita a nadie que la salve, se salva sola. Exacto. No. Su poder, su magia que tiene. Ella, al fin y al cabo, sí necesita a alguien que la salve. Ah, bueno, la hermana, pero no un novio. Necesitaba un apoyo que la entendieran. Es lo que a mí me dio a entender la película. Todos necesitamos a alguien. Pero aquí rompe todos los estereotipos. Aquí ya no es el príncipe azul que me rescata. Aquí es mi hermana. Mi hermana. Y ella tiene sus propios poderes, ella se hace y deshace, se monta su castillo, su historia. Y fíjense, o sea, ya es como ya un mensaje de mujer guerrera, ¿no? Mujer valiente, que prescindo de todo. Pero todos necesitamos a alguien, ¿no? La película esa es la moraleja también. Frozen, ya estamos hablando del año 2000. O sea, es el mensaje que necesitamos escuchar en esta época, después de habiéndonos contado todos estos cuentos. Y haciendo una recopilación de todas estas historias, ¿qué encuentran en común? El amor. El papel de la mujer. La magia. El creador. El creador, creador. claro. ¿A qué te refieres con el creador? O sea, que el que crea la película, ¿no? Quiere dar los diferentes puntos de vista, ¿no? De cómo evoluciona también. Vale, el creador al principio fue Walt Disney, pero después ya Walt Disney no fue la empresa Walt Disney intentando seguir pues las inspiraciones del creador. Pero se tienen que adaptar a la época, o sea, se tienen que adaptar a los tiempos. El cuento tiene que variar según la conciencia de cada época. Pero fíjense qué curiosidad que esto ya es marketing, ¿vale? Y cómo nosotros lo pasamos por alto, nosotros y nosotros. ¿De qué color va la princesa Cenicienta? Azul. ¿De qué color va? Es verdad, azul. ¿De qué color va esta? Azul. Y esta. ¿Y por qué dicen que el azul es de los chicos? Es verdad que luego hay un cambio de rojo y no sé quién va de esta de rosa. La Aurora. Aquello va de amarillo, creo. Aurora. Sí, cuando le hacen los cambios de las hadas, ¿no? Pero es que hay un mensaje no reconocido y se ha transgiversado todo el cuento. El azul, en los pantones, cuando se utiliza en cine, hay una simbología y es que ofrece al espectador, ¿cómo se dice esto? Veracidad, firmeza, valentía. Pero esta valentía la tienen todas, ¿vale? La tienen todas, estas princesas la tienen. Y con el color ya te los están dando a entender. Con esta por último, imagínense. Y también significa cielo. Y cielo es magia. O sea, aquí el mensaje se estaba dando subliminalmente. Pero a grosso modo el teatro se tenía que explicar según la conciencia de cada época. Vale, entonces, este es mi granito de arena para desestigmatizar a estas películas que se piensan que se han entendido mal. Y yo pregunto, ¿y si lo vemos como energía? ¿Ustedes conocen este símbolo? El yin y el yang. ¿Y qué viene a demostrar este símbolo? ¿Hay alguien que tiene conocimiento? Que dentro de lo malo hay algo bueno, y dentro de lo bueno siempre hay algo malo. Y no sé. Equilibrio. Que se equilibran. Que hay equilibrio, está la parte oscura, la parte clara. También habla de fuerzas y energías masculinas y femeninas. Todo ser humano tiene fuerzas masculinas y femeninas. Todo. Lo masculino puede ser la determinación, el empuje, puede ser lo que mueve el impulso, ¿no? Que podría entenderse como un príncipe azul. ¿Vale? Pero no tiene por qué ser un príncipe azul. Un ser humano. Vamos a hablar de un ser humano. Y después la energía yin sería la que recibe, la que espera, la que transforma. Todos tenemos esa energía. ¿Vale? Todos la tenemos. Ni uno es más de uno, ni otro es más de otro. La que fecunda es una energía que capta. Pero es que tú también fecundas. ¿Vale? Y tú también fecundas. Todos tenemos esa energía que espera a ser creada. Y si lo vemos así, lo podemos entender mejor. Todos tenemos nuestra bella y todos tenemos nuestra bestia.
A que todos tenemos una bestia de vez en cuando, tenemos un lado oscuro. Y lo hemos visto, ¿verdad? Lo hemos visto de cara en cara. Está bien admitirlo, pero aquí todos también tenemos una bella. Chicos y chicas, todos tenemos una bella dentro. Y quisimos comunicarnos. Ya hablamos del pasado y nos ponemos en lo actual. ¿Por qué queremos comunicarnos? ¿Qué nos lleva a comunicarnos? Porque somos unos seres pensantes. Social, somos seres sociales, ¿no? Somos seres sociales, queremos vivir con los otros. Necesitamos estar con otros, necesitamos, y los canarios más. Esto nos está afectando porque nosotros somos mucho de toqueteo, del agarre, del abrazo, del besito. Esta situación nos está haciendo complicada, pero queremos estar con los otros y a pesar de esto, no dejamos de comunicarnos y no dejamos de hablar. Hay algunos que a mí le pondrían que deberían de poner aquí esto de hierro para que no hablaran. Pero es que es necesario comunicarte, lo necesitas, es inherente en el ser humano. Y queremos que nos escuchen, porque hablar por hablar a una montaña pues tampoco mola, o sea, queremos que haya otro que reciba. Entonces en ese impulso hay una voluntad, tenemos voluntad por comunicar, y en esa voluntad le aplicamos pasión. Hay un sentimiento, ya hay algo de emoción ahí dentro. Cuando éramos cavernícolas, eran los gruñidos, ¿no? Queríamos señalar para que cogiera una piedra. Y el otro lo entendía, ¿no? Por señas más o menos. Pero luego ese gruñido pasó a un concepto, la piedra, ¿no? Ya se le asignó una palabra a la piedra. No me digan en cavernícola cuál era la palabra, pero había una palabra para esa piedra. Después esas palabras se juntaron en frases. Y esas frases se les añadió un sentimiento. Y a todo eso, así, junto, lo sacamos para afuera y empezamos a verborrear. Lo que hacen los niños y las niñas cuando empezamos en el primer añito, o desde bebé, empiezan con el bu, ta, ta. Eso es, me quiero comunicar, te amo. Porque todos nos amamos y necesitamos estar sin que nos sienta la otra persona. Al fin y al cabo, es el cuento de antes. ¡Amor! Y mediante este transcurrir de la historia surgieron otras formas de expresión, como por ejemplo hemos visto en el caso del cine. Primero fue el habla, luego fue escrito, y luego fueron obras plásticas como estas, obras plásticas, escultóricas, y el cine y la literatura, ¿no? Y volviendo otra vez a la prehistoria, porque por lo visto me encanta la prehistoria, la primera persona que se quiso comunicar, cogiendo barro, lo puso en la pared y dice, ¡alá! Mi humanidad está reflejada ahí. Esto es una forma creativa, porque esto al final no es una mano manchada puesta aquí. Esto fue lo siguiente. Lo siguiente después de eso fue coger, se ponían los pigmentos en la boca, los escupían y todo lo que caía alrededor se estampaba y luego levantabas la manita y se quedaba el reflejo de tu huella. Eso ya era un indicio de querer comunicar. Y habitualmente, bueno, leí un estudio de que esto, las primeras manos fueron de mujer, porque eran como más pequeñas, que podían ser las de un hombre, ¿no? Pequeñas y finas. Y es que, ¿quién estaba en la cueva? Esperando a que el otro ser humano viniera de cazar mamuts. La mujer. Estaban cuidando a sus hijos, pero ¿qué pasa? Y venían y llegaba la pieza, la despiezaban, y en ese tiempo ahí estaban fecundando, no solamente fecundando un bebé, sino fecundando aquí dentro. Esa energía yin estaba en ese ser humano con atributos femeninos, y después vino una energía yang que le dijo, estámpalo, pon eso, cuenta lo que sucede, los ritos que nos suceden y las casas que hacemos. Y esa mujer con esa energía viviéndole dentro, impactaron una historia. Vale. ¿Y qué hizo esa mujer? Al fin y al cabo, ¿qué está haciendo? Dejarse huella. Comunicarse. Contar. Al fin y al cabo, está contando un cuento. Está contando lo que sucede cuando su marido sale de la cueva. Ella en la cueva no tiene nada que contar. Todo esto está oscuro. Pero esa era su forma de comunicar. Y nos llegamos a esta pregunta. ¿Qué es contar? ¿A alguien se le ocurre? Transmitir. ¿Transmitir?
emitir también, o sea. Vale. Explicar con tus palabras algo, Vale. una experiencia o demás. Principalmente es esto. 1, Ay, 2, 3, 4, 5. Enumerar. Enumerar. Principalmente es eso, enumerar. Pero también es relatar. Porque nosotros cuando contamos... A ver, vamos a otra persona, tú que nos has hablado mucho. ¿Qué hiciste esta mañana antes de venir aquí? Desayuné, me cepillé los dientes, me lavé la cara y me cambié de ropa. Y a mí. ¿Y apareciste aquí por la vida de... Bueno, me llevó mi padre, llegué, saludé a Messi, a Naomi y me senté. Y aquí está. Y aquí hasta la hora. 10 cosas nos ha contado él de lo que ha hecho esta mañana. Nos lo ha relatado. ¿Ustedes han visto que ha habido emoción en lo que nos ha contado? Sí. ¿Hay una emoción, hay un sentimiento de lo que ha contado? ¿O lo ha hecho meramente...? No. Yo lo he visto automático. ¿Ha contado? Ha contado. ¿Lo ha hecho bien? Ha contado. Pero sin la emoción. Si durante ese periplo hasta venir aquí le hubiera sucedido algo significativo, a lo mejor no, porque no estás en confianza conmigo, pero si estás en tu grupo de amigos, que te levantaste y tu madre te pegó un chillido, o tu padre, o que el perro levantó la pata y te orinó en la mochila, o que cuando viniendo para acá había un tráfico que fueron 10 minutos de tráfico, pero para ti fue 1 hora. Ahí le estás añadiendo emoción a tu periplo. Y entonces estás recreando tu realidad. ¿Vale? O sea, es verdad que te levantaste, que te lavaste los dientes, que te desayunaste, ¿vale? Pero cuando tú ya le añades emoción y le adornas a esas vivencias que has tenido hasta aquí, has recreado. Has hecho esto. O sea, has pasado de un globo a me has montado esta cosa tan maravillosa. Básicamente lo que han hecho ustedes también hasta ahora es mantener la estructura del cuento. Ustedes, cuando me han contado la historia por aquí de las princesas, en el caso tuyo, me han mantenido la estructura del cuento. Pero es verdad que si se extendieran un poquito más, aportarían de su cosecha propia, aportarían de su imaginario, de su nivel, de sus creencias, de cómo creen que las cosas, pues era una bruja mala, alguien me dijo una bruja mala, era un príncipe valiente, o sea, ya le añaden adjetivos, ¿no? Porque es como ustedes vivieron la historia y como la cuentan. Entonces, palabras nuevas, imaginario y sistema de creencias. Y ya conociendo esto, ¿qué son los cuentos? Historias contadas. Historia. Pero si la vemos así, ¿son verdades? No. Hay mucho. Depende. ¿Es inventado? La imaginación. Depende. Introducen valores en algunas oportunidades. Entonces es una verdad a media. ¿Es mentira lo que me has contado hasta el momento? ¿Es tu verdad? ¿Es tu verdad? Si a lo mejor lo hubiera contado tu hermana, o ¿tienes hermano o hermana? Que diga, pues no se lavó los dientes porque yo vi que entró al baño y no se los lavó. Es su verdad, ¿no? Por ejemplo. O sea, todos tenemos una verdad. Entonces los cuentos, en un principio vamos a darle el beneficio de la duda. Es verdad, pero los cuentos son ficcionalizaciones. ¿Qué objetiva? Objetiva, o sea, desde un punto de vista de fuera. Y científicamente son imaginarios. Que sin embargo contienen verdades profundas. Actos. Mentira. Acciones. Son mentiras, sí. Los cuentos son ficcionalizaciones que vistas desde fuera son mentiras. Pero todos los cuentos tienen una verdad según el que la cuenta y el que la crea. Hay una verdad profunda. Por eso les digo, siempre intente verlo fuera de la forma. O sea, ver más allá. Bien está esta hora. ¿Cómo contamos? ¿Cómo contamos una historia? ¿O cómo nos comunicamos? ¿La puedes contar a través de imagen?
a través de palabras o a través de sonidos. Las palabras son sonidos también, ¿no? Bueno, principalmente con esto. Contamos con las palabras. ¿Vale? Básicamente, para los que podemos hablar, tenemos la facultad del habla, nos comunicamos con palabras. ¿Y qué son las palabras? Son sonidos que emanan de nuestra boca, provocan una resonancia en el pabellón auditivo de otra persona y no solamente en su oreja. No solamente queda aquí el registro de esa información, se decodifica aquí, pero también la siente todo el cuerpo. O sea, es que solamente la onda viene hasta aquí, no, las ondas impactan en todo nuestro cuerpo. Aquí todo esto está plagado de ondas, todos ustedes están plagados, y yo estoy más plagado de ondas, pero se codifica aquí dentro. Y para eso tiene que entrar por aquí, ¿no? Por esta señal. ¿Qué otra forma tenemos de comunicarnos además de esta, aparte de las imágenes? Señas. Con gestos, ¿no? Con gestos, señas, sí, correcto, pero vamos a lo de los cuentos hoy, vamos a ¿Escrito? hablar. Escrito me lo voy a poner. También. Vídeos, por imágenes. Me gusta ese que estás diciendo. Esto también comunica. El silencio. El silencio también habla, pero lo que lo hace de otra manera. Una persona que no puede hablar, evidentemente tendrá que usar a los gestos, pero es que ya quedándote callado también estás diciendo muchas cosas. ¿Y qué pasa? Que cuando te quedas callado, también trabaja este aquí, y también trabaja este aquí. Con lo cual, nos seguimos contando la historia a pesar de que estés callado. ¿Quién dijo esta frase? ¿Alguien la conoce? Piénsalo. Oh, Eso, un filósofo, ¿no? Descartes, no. Aristóteles. René Descartes. Este señor en esa época ya esto se lo venía planteando. O sea, lo que nosotros somos gente pensante, pensamos, tenemos una mente. Si no, no existiríamos. Pero es que él también se planteó y con ese pensamiento, ¿qué generamos? Nos generamos a nosotros mismos. Según como pensemos, nos creamos y creamos a otras personas. Con lo cual, el lenguaje que utilizamos no solamente genera, no solamente describe, etiqueta, sino también genera. Y a época de hoy tenemos esto que es muy moderno, que lo ha aplicado la psicología. Programación neurolingüística, la PNL, que es un modelo que explica cómo trabaja la mente, cómo esto afecta a nuestro lenguaje y cómo usar este conocimiento para programarnos, para lograr que las cosas que hacemos resulten fáciles y armoniosas respecto a los otros. O sea, alguien se llegó a plantear que según como nosotros pensemos, provocamos en otros cosas y provocamos en nuestra realidad cosas. Por eso me encanta lo del pensamiento positivo. Porque cuando tú tienes el pensamiento positivo o te polarizas en positivo, vigilas tu lenguaje. Y puedes capaz de incluso de polarizar a otras personas. Porque te estás dando cuenta, como tú ya estás en ese chip de vamos a provocar buen rollo en el ambiente y que tal y cual, siempre vas a tener el lenguaje adecuado que utilizar en cada momento. Y eso al fin y al cabo son semillas. Semillas que te plantas a ti y semillas que le siembras también a otros. Según como las siembres, esas palabras podrán ser o árboles preciosos como los que tenemos aquí fuera que te decosan todos los días, o cactus. ¿Vale? Y también esto nos lleva a hablar de expectativas, lo que esperamos de otras personas, el rum rum que nosotros tenemos dentro respecto a otras personas. Como ustedes trabajan con niños y jóvenes, tienen que tener cuidado a la hora de comunicarse con ellos y con ellos, de estigmatizarles, porque tú serás, porque cuidado que... Vigilen esas palabras, tengan cuidado a la hora de eso. ¿Conoce alguien este mito? ¿Nadie lo conoce? Bueno, este era un rey chipriota de la isla de Chipre, que además era escultor. Y el mito cuenta que como no se casó con nadie porque buscaba la pareja ideal, la pareja perfecta, la esculpió. Y era tan preciosa esa estatua, era tan perfecta para él,
que todos los días la miraba y le depositaba sus mejores deseos y lo que todos queremos que hagan con nosotros. Hasta que un día vino la diosa Venus y viendo su soñado anhelo, porque se la soñaba abrazándola y besándola, la tocó y revivió. O sea, revivió no, vivió porque no era una estatua. Y entonces eso fue para él pues un arrobamiento, un éxtasis de poder unirse a su amado. Si esto lo vemos con ojos de feminismo, machismo, volvemos a lo mismo. Y porque era de pechos grandes, y porque era de caderas anchas, y porque tenía el pelo así, y porque tenía que ser un hombre y no al revés. O sea, si vamos a ese argumento, tenemos muchas para rebatir esta historia. Pero si vamos a esta, ¿lo entendemos? No podemos decir que esta maestra o esta educadora y educador tiene expectativas sobre este niño, sobre esta niña, y puede construir de él con sus expectativas esto, o puedo dejarlo aquí. O sea, según las palabras que tú utilices, las expectativas que tú tengas respecto a, en este caso que estamos hablando de niños y niñas, y de jóvenes, que también, todos a lo mejor todavía no han abandonado la adolescencia al 100%, pero verdad que es una época de mucha oscuridad. Necesitamos que nos acepten, no estamos seguros con lo que queremos, o sentimos que el mundo está contra nosotros. Y si luego nos acompañan frases como es que no eres igual que tu hermano, o que no eres igual que tu hermana, o es que tenías que ser así porque es que vamos, que siempre es el mismo. Esas frases que nos desahogan estigmatizan a los niños y a las niñas. Con lo cual hay que vigilar bien las palabras que decimos. Una frase de siempre, lo que no quieras para ti no lo quieras para nadie. Con lo cual, acuérdense a un ser humano chiquitito o joven. Vale. Bueno, me acabo de acordar una frase. ¿Alguien de ustedes le ha dicho tápense la boca que se van a poner malos? Yo lo digo siempre, yo toda la mañana. O no vayan descalzos, no pisen descalzos en el suelo. Eso no. Eso lo digo porque sé que no es malo. Bien, me encanta que digas eso, porque tú tienes la convicción de que no es malo y no te vas a poner mala. Pero si tú tuvieras la convicción de que es malo, te pondrás mala. Tenlo por seguro. Y esto no es brujería. Esto es tu expectativa es esa. Pero es muy difícil desestructurar. Te lo digo porque mi madre me lo dice cada rato, yo tengo un peque, y yo no lo pongo en práctica. Mi hijo anda descalzo en casa. Yo le digo que sí lo hago, porque es su programación todavía de mi abuela fue, si los niños están descalzos, se me va a enfermar. Pero como la mía no ha sido eso, no enfermo. No te afecta, pero es que eso con todo. Es tan poderosa esa frase o esa convicción, la frase no, la convicción, que por mucho que tú te pongas, ahora te doy la palabra, por mucho que tú te pongas con la boca abierta en un túnel, si tú tienes la convicción de que no te vas a poner mal, no te vas a poner malo. Porque a ti eso no te toca, no te afecta. Ah, bueno, pero es que basta que tengas la mínima duda que te pones mal. Porque lo has creído, ya te han inoculado desde chiquitito que te vas a poner malo cuando sales del cine, cuando sales de un sitio y no te tapas la boca. Y tú te lo has creído y has programado tus células de que eso va a ocurrir así. Y esta función ahora es acuéstate, trabajarte con este. A mí el pequeño me enseñaron como que si yo me levantaba de la cama, porque yo estoy caliente y el piso está frío, si piso descalzo me pongo un... ¿Te quedas sí, me pongo patatús ahí. O sea, es como que el choque, cuando hablas, por lo menos cuando estás caliente y en la calle en la nevera, ¿sabes? Tampoco puedes hacer malo. Entonces... Y todas las personas que han hecho eso en su vida se han puesto malas, todas. No sé, pero es como que te dicen, yo tengo un amigo que se murió porque... Y se torció. Y yo, por lo menos, cuando recién terminas de comer y te metes en una piscina, yo tengo un amigo que se murió porque... Sí, es corte de digestión. A ver, si tienes dudas, mejor no lo hagas, evidentemente. No, yo no lo hago, pues a lo mejor para eso me lo hago. No. Esta de tomar así que es verdad que, bueno, para el caso de eso ya es científico de que tu proceso de digestión necesita un tiempo y entonces no puedes arrebatarle ese tiempo y esa calidez que tiene el estómago dentro. Pero en las cotidianidades vigílense las palabras en la medida que puedan y sean conscientes. Porque ustedes ahora que van a trabajar con chavales, si les van a decir, pues no sé,
simplemente revivir lo que en su casa le vienen diciendo, ¡ay, qué torpe eres! Los están lacrando. ¡Ay, qué mal te salió! Los estás exponiendo delante de todos los demás. Siempre busque, le salió un churro con la plastilina. Bueno, pero es un churro. Qué bonito te salió, bien, y seguro que mañana te sale mejor. Busquen empoderar a los niños y a las niñas. No, porque claro, como a mí me lo hicieron, yo no sé trabajarlo de una manera, pero ustedes están tirando más para adultos que para niños, en ese sentido. Y pueden discernir y pueden elegir qué comunicar. No pasa nada, pero es que tienen niños a su cargo. Niños y niñas. Entonces, antes de contar, ya vamos al grano. Antes de contar, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Pues, ¿qué voy a contar? Voy a contar con una herramienta, con una, en este caso un abaco, voy a contar con un libro, algo que me guste. Es importante elegir historias que nos gusten. Tú, el cuento que me contaste del símbolo este, yo noté como que a ti te gustaba eso. O sea, yo te vi que lo contaste con emoción y tuviste una disertación ahí importante de dónde incluso puedo irlo a revisar, qué es lo que sentían los guanches y las guanchas, como dijiste en esa época, cuando lo veían, porque te gusta. O sea, tú me cuentas una historia de guanches y seguro que me la creo más de ti que de otra persona que esas historias ni le mueven, porque te gustan. Después, ¿a quién se lo cuento? ¿Este cuento a quién va dirigido? ¿Va para un niño? ¿Va para un joven? ¿O va para un adulto? Voy a utilizar recursos diferentes según el público. Y yo me hago una pregunta, ¿y por qué diferenciamos? ¿Acaso no hay niños de 0 a 99 años? Eso es verdad. Al fin y al cabo, yo he ido a contar las centros de la tercera edad y son niños. Y yo le puedo contar un cuento de esto como le puedo contar un libro de Quijote. Yo una película de Disney todavía. Y películas de Disney. Yo las veo todos los días. Pues no pasa nada, o sea, no pasa nada, pero es que yo vengo a contarles algo de que hay mucho estigma por ello, ¿vale? Y bueno, lo que buscamos es que sea apropiado, no vamos a estar con niños contándoles un cuento erótico. No, hay que ser coherente, ¿vale? Con las edades. ¿Por qué? Preguntarnos también el por qué. ¿Por qué contamos ese cuento y no contamos otro? ¿Por qué desdeño las princesas Disney? ¿Por qué no quiero saber nada de las princesas Disney? ¿O por qué me encantan las princesas Disney? Es bueno hacernos esa pregunta. Los cuentos de la infancia, por ejemplo, Los Tres Cerditos, La Caperucita Roja, los básicos de toda la vida. Ay, ¿por qué? Porque mi madre me lo contaba antes de dormir. Tienes esa emoción y lo vas a contar con esa emoción, porque lo vas a recordar. Y después es importante, ¿para qué? ¿Qué quieres transmitir tú con ese cuento? Porque todos tenemos uno, todos tenemos una intención de fondo. El fin del cuento. ¿Creen que puede ser educar el cuento? No. No lo ves así. Los cuentos no. ¿Animan a leer los cuentos? Sí. O sea, a ustedes les regalan, nunca les han regalado un cuento, les regalan uno y dicen, ¡ay, me voy a hacer una lectora empedernida a partir de ahora! O lectora empedernida. Tanto como eso. No, profe. A ese punto no. Pero sí, no motiva a leer. Los cuentos te enseñan palabras. ¿Enseñan palabras? Palabras nuevas. Adquirir palabras. Por ejemplo, mi hijo no sabe cómo es una vaca al principio y yo le digo que la vaca hace mu. Y ahí puede ser el cuento de la vaca Lola, por ejemplo. Incluso ¿cómo se dice? El cuento en sí, las palabras que hay dentro no, sino el cuento en sí, por lo menos a lo que a mis hijos, tú le dices, mira este libro que dentro va a haber un... Empecé a leer con 3 años y medio, porque me gustaban las letras, me las ponía mi madre, y luego una señora que a los 3 años y medio sabía leer, escribir, sumar y restar. Y yo llegué a parvulito, aburridísimo, porque era volver a empezar de cero, y yo decía, pero si esto que ya me lo sé. Y yo leía de esta manera, ¿cómo me ve la boca? Hablando en voz alta. En voz alta. Así te aprendemos las cosas. Nos escuchamos. De esta manera identificamos la acentuación correcta. Como nosotros tenemos en nuestro acento canario, nos comemos algunas palabras y pronunciamos de otra manera.
Pero a veces, aunque sea exagerando, sobre todo para las que somos mamás o papás que tengan niños pequeños, exagere con las zetas y las tes solamente para ayudarles a ellos en la expresión escrita. O sea, yo no me voy a poner como narradora oral a decirle a todo el mundo los zapatos y la cenicienta, ¿no? ¿Por qué no? Porque entonces te va a brillar el oído. Lo mismo que si fuéramos canarios para península, y que me ha pasado porque luego me lo han contado, que una chica estaba buscando un buzón, y nadie la entendía porque uno decía buzón. Ay, mi madre. No venía enfadado. Pero más allá de irnos a predicar guañar, hay que entender el contexto, ¿vale? Hay que ponernos siempre en los zapatos de otro, hay que entender el contexto. ¿Por qué? Porque tienes el oído acostumbrado. Tu oído se ha acostumbrado a escucharlo de esa manera, ¿vale? Y es verdad que somos canarios y tenemos que defender nuestro acento, pero a la hora de escribir, tú el zapato lo vas a tener que poner con Z, quieras o no quieras, porque es la gramática que tiene que para que te aprueben y que pases curso y no te pongan falta. Entonces, es una recomendación personal, ustedes pongan lo que les da. Pronuncien, sobre todo para esos niños y niñas, sobre todo de edades que están empezando, ¿vale? El signo de puntuación, el uso y reconocer nuestra voz. ¿A quién no le ha pasado que cuando se escuchan en los audios no les gusta la voz? A mí me cambiaron una voz de camionero. Pues es bueno querer nuestra voz. Es bueno empezar por ahí. Amarnos desde nuestra voz. Es una forma de querernos, ¿vale? Y no es en plan de ¡ay, qué buena estoy! En el instituto, en cuarto de la ESO, yo tenía un profesor de economía que nos hacía escucharnos con la voz nuestra realmente. Porque cuando nosotros hablamos no tenemos la misma voz que cuando la transmitimos. Nos pusimos unos cascos, empezamos a hablar y nos empezamos a escuchar realmente cuál era nuestra voz. ¿Y qué sentiste con ese experimento? Claro, porque nunca me había escuchado realmente la voz. Porque te la escuchas interiormente, no te la escuchas. Claro, ese ejercicio es precioso. Mira, de economía, o sea, de lengua como que le tiene sentido. Pero es que es súper importante empezar, es que la ponencia va de esto, todo empieza desde nosotros. Y si nosotros emitimos, somos seres emisores, somos guitarras, somos flautas, somos un instrumento, tenemos que reconocer nuestra melodía. Nuestra melodía es esta, la que nos ha dado nuestro padre y nuestra madre, o Dios, como los que tengan cualquier tipo de creencia. Si tenemos esto, es la herramienta con la que contamos. Y hay que quererla, y hay que aceptarla, y hay que amarla. Con nuestros nudos, nuestros gallos. Yo cuando canto para los niños, a veces me salen los gallos, que digo, Dios mío, por favor, me van a echar de aquí del escenario. Pero no pasa nada. Porque yo no me identifico como cantante, yo soy narradora oral. Yo canto porque me gusta vacilar y me gusta cantar, porque yo soy bastante cantarina. Pero es bueno saber conocer su voz y amarla. Y experimentar con las entonaciones. No es lo mismo decir, y vino el lobo feroz y se comió la caperucita. Y vino el lobo feroz y cuando apareció, ¡ah! Y ya otra vez. Y ahí te emociona a la niña, o al niño que está escuchando. O no, porque la voz está metiendo miedo. Pero la cosa es que tú eres la caperucita, eres el lobo, eres la abuelita entonando tu voz. Tienes que escucharte tus graves, tus agudos, tus nasales y tu vibración. Y todo eso es un sentimiento, porque tenemos la herramienta sonadora con nosotros y tenemos que entenderla. Entonces, tenemos que asignarle una voz a los personajes, hay que poner onomatopeyas. El camión hizo el avión el viento sopló. Todo eso enriquece lo que estemos contando. Variar la entonación, cuando en el texto se nos pongan las cursivas hay que variar la entonación para que se nos entienda que está hablando un personaje, ya no está hablando el narrador o narradora, ahora está hablando el personaje. Y pronunciar, ¿vale? Nuestro acento canario es nuestro acento canario, pero no se coman palabras, porque el pa' luego, no. Iba para el monte, la caperucita iba para el monte a echarse la toalla. No. La caperucita iba para el monte o iba al monte y se echaba en la toalla. ¿Vale? Sin perder el acento canario, pero hay que entender, te tienen que comprender la gente que te está escuchando. ¿Alguien dice toalla? No, no, pero para el monte ya no sé lo digo yo. Y el chacho. Puede ser dentro, mira, es que también puede ser dentro de lo coloquial, depende del contexto que lo estés nombrando, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, como narradora oral,
tengo que saber expresarme delante del público. O sea, no en el caso de ustedes, porque es más coloquial, pero realmente para el monte no está bien dicho. Es para el monte. Entonces tú tienes que tener diferenciación de esto. ¿Lo quieres hacer adrede porque estás dentro del contexto? Vale. Pero yo voy a tener un libro para que lo tengan la semana que viene y ese tipo de cosas. Bueno, la intención realmente de fondo es animarte a leer cuando en el cole te lo dan. ¿Vale? Animarte a leer. Pero no es el fin último. Vale, yo les explico por qué. De hecho, lo he puesto en minúscula. Me he puesto los dos primeros porque son importantes. Pero no es el fin último. Lo importante es que traslade. Lo importante realmente de un libro, de un cuento, es que te traslade. A ti te lleva a la historia de un ser, me dices que del pasado, ¿no? De la antigüedad. Y tú sientes en ese personaje como si tú te llevaras allí, de alguna manera, ¿no? O en el caso del youtuber, te pones en el papel del youtuber, de cómo gana audiencia, las cosas que hace y tal, ¿no? Te traslada, te mueve el imaginario. Realmente la importancia de un libro, esto es importante, pero en mayúsculas, esto que te traslade, que disfrutes, sientas placer, porque si te ponen al lado 10.000 leguas de viaje submarino, si tú no tienes nada que te mueva respecto a eso, ahí lo dejas. O la Biblia, yo qué sé. Si no te mueve a ti la religión, ahí lo tendrás cogiendo polvo. Entonces, que disfrutes y que te emocione. O sea, es importante que tengas esos factores. Y también que disfrutes, ¿por qué? Porque te desarrolla la parte creativa de tu cerebro. O sea, tú cuando te pones en el papel de ese youtuber o de esa persona que viaja al pasado, estás ya recreando esa historia en ti. Entonces, claro que te anima a leer, pero te anima a leer después de esto. Antes no, por sí solo el libro no te anima a leer. No te dice, venga, cógete, venga. No. Hay gente como los narradores y narradoras orales que te animan a leer porque se apoyan en esto. Entonces, cuando yo cuente este cuento, la próxima vez que el niño o la niña la vea en la biblioteca o la vea en su colegio o la vea en la librería, si yo le hice emocionar contándole este cuento, yo como narradora le hice emocionar, ese niño, esa niña va a querer tener este cuento. Posiblemente porque le hizo emocionar, o a lo mejor no, a lo mejor no le hizo ni tilín ni tilá. O sea, que todo es posible. Y lo del pensamiento creativo es muy importante, ¿vale? Que emocione. No es lo mismo una clase de álgebra que un cuento antes de dormir. ¿Qué les emociona más? Un cuento antes de dormir. Por lo cual, si no hay emoción, no hay aprendizaje. Entonces vamos rápido porque yo creo que me estoy extendiendo mucho. ¿Por qué es bueno leer? Nos estimula, nos invita a crear otros mundos, nos ilumina, nos hace ver cosas. Ah, pues mira, yo no lo había visto así. Nos relaja, nos produce placer y nos amplía el conocimiento, ampliamos nuestro vocabulario cuando leemos un libro también. Mejoramos el lenguaje, tenemos más recursos lingüísticos para expresarnos. Decimos la cosa de otra manera, no simplemente enumerándolo, sino ya recreamos. Pues mira, esta mañana me levanté, había un sol precioso, abrí la ventana, mi madre me dijo, ¡ven a comer a la mesa! Recreamos, ¿vale? Ensancha nuestro pensamiento, que leemos cualquier cosa, o elegimos realmente nuestras lecturas. Y afina nuestra inteligencia emocional. Y aquí, como todo ser humano, tenemos neuronas espejo. Y las neuronas espejo, ¿alguien conoce de ellas? Bueno, pues son unos bichitos que están aquí arriba y son los que nos ayudan a empatizar con lo que estamos oyendo y con lo que estamos viendo. Cuando estamos viendo una película de acción, que nos ponemos en el lugar de la protagonista, del protagonista, o en el caso de las princesas Disney y los príncipes, nos ponemos en ese lugar, es que nuestras neuronas espejos están sintiéndose identificadas. Por eso son películas taquillazo, porque saben que esos personajes van a sentirse. ¿Por qué creen que está famoso Star Wars? Que ya por la no sé qué saga, la 10 saga, no sé. ¿Por qué es tan famoso Star Wars? Para mí era un bodrio en el pasado, no la aguanto. Pero es que esa película habla de relatos mitológicos. Todos tenemos en nuestro foro interno alguien que quiere invadirnos. Tenemos a esa heroína que intenta salir adelante a pesar de las circunstancias. Todos y todas buscamos la luz, como es
en la película de Star Wars, es busca la luz para arriba, la luz para abajo y la fuerza, que la fuerza te acompañe. Porque todos y todas, todos los seres humanos tenemos esa lucha interior dentro. Y con Star Wars la vemos, aunque sea que no nos estemos dando cuenta. El Darth Vader con la cara oscura esta de... Porque hay un padre, siempre por ahí hay un padre, una madre que te hace la vida imposible. Y tú quieres demostrarle que eso no es así, que tú la quieres a pesar de todo. Ustedes ven a Star Wars con otros ojos y verán que empezaron a entender un montón de cosas. ¿Cómo hay que leer? ¿Esta quién es? Esta soy yo cuando era chica. Empecé a leer con 3 años y medio. Porque me gustaban las letras, me las ponía mi madre. Expresarme delante del público. O sea, no en el caso de ustedes porque es más coloquial, pero realmente para el monte no está bien dicho. Es para el monte. Entonces tú tienes que tener diferenciación de esto. ¿Lo quieres hacer adrede porque estás dentro del contexto? Vale. Pero que no despiste al niño o niña porque le vas a hacer pronunciar la palabra siempre mal y no está bien dicho. Es como dicen, como Manolo Vieca, por ejemplo, como habla muy canario, dicen en la península no triunfa porque nadie lo entiende, porque habla muy canario. Claro. Y solo triunfa aquí, porque es donde único se entiende. Eso es un ejemplo de lo que hablamos del buzón y el buzón. Aquí, eso es así, pero es que como si te hablaran un chino mandarín, tu oído no está... Mira, yo estuve viviendo en China, en Pekín, y yo hablaba en inglés británico. Pero es que ellos hablaban en inglés americano y no me entendían y yo no les entendía a ellos. Aparte, chino hablando en inglés británico y yo canario hablando en inglés británico. Imagínense lo importante que es la pronunciación y el oído. Bueno, pues ¿para qué? Para ayudar a la percepción auditiva, a la comprensión lectora a la hora que después los niños vean esas palabras, que las reconozcan. Fomentas la escucha activa, o sea, que estén los niños pendientes de ti, o sea, que estén ahí, pendientes de ti. Y eso digo. Yo estoy bien mal entonces. ¿Eh? Yo estoy bien mal entonces. ¿Estás mal? Sí, en la pronunciación de todo. Pero una cosa es tu acento. No, el acento, es que yo no como tilde, palabra, las corto, las recorto, le pongo otras que no son. A ver, si tú te vas a dedicar a esto, yo no sé qué, yo sé que parece que hables de mejor forma. Pero si vas a trabajar con niños y niñas y vas a contarles un cuento, yo te recomendaría que vigilaras eso. Claro. Eso sí. Bueno, pues hay que saber elegir el cuento, el que contamos, y sobre todo que nos lleve a crear, que tengamos formas diferentes de contarlo. ¿Vale? Vamos a ir corriendo. La lectura para niños de 1 a 3 años. Bueno, este tipo de libros. Esto se llama cartonet. ¿Vale? ¿Lo tienes tú? ¿Lo tenías? Este libro es muy viejo. Y pues que sean manipulables, que sean tocables, que sean de hundir los deditos, que sean de áspero suave, que se lo lleven a la boca. O sea, tienen que ser resistentes. ¿Vale? Muy resistentes. Y como se dan cuenta, son muy visuales. O sea, es un objeto, un animal, lo que sea, y una frase, y una palabra. Normalmente no se extienden mucho, ¿no? Esto es un poco de guía para el lector, pero realmente son cuentos que por sí cuentan ya, ¿no? No necesitan ni saber leer para entenderlo. Voy rápido porque me estoy súper extendiendo. Para los siguientes niños, la oruga glotona también vendría a ser para estas edades porque es muy jugable. Este cuento, por ejemplo, es muy jugable. Puedes contarlo de muchas maneras, incluso te puedes apoyar con recursos para hacerte tú la manzana, o hacerte tú el gusanito, como que el gusanito va atravesando las frutas. Y bueno, es muy chachi y muy divertido de jugar incluso con él. Se dan cuenta, tienen como alimentos de todo tipo. ¿Lo conoces? No lo conocía. Después, estos otros también, que son de la editorial Calandraca, pero se dan cuenta, es muy conceptual, muy de imagen, y un agua para beber, pajarita de papel, otra pajarita de papel con agua y fruta para comer. O sea, es a partir de que tú puedes inventarte una historia. Puedes hacerlo más corto, más largo, lo que tú quieras. Yo les traje este ejemplo de forma de contar, que es ese cuento, el que ven ahí. De una tortuga que quiere probar a qué sabe la luna. Y entonces, pues, esto es un ejemplo. Esto es una caja de esta donde te viene la leche, yo la forré, tenía esta bolsita en mi casa, me hice la luna y la tortuga subía. La tortuga subía a la montaña a probar a qué sabía la luna. ¿Eso lo hizo usted? Eso lo hice yo.
Bueno, la madera la pinto carpintero, pero luego los pinté yo y lo decoré yo. Y entonces aquí les doy un ejemplo de un recurso que pueden, otra forma de contar ese cuento, lo pueden tener el cuento aquí al ladito, no hace falta que lo estén abriendo, y cuentan esto, ¿sí? Y después tienen otro día, lo tienen para contarlo de esa manera, o al revés, primero lo cuentan de esa manera y lo cuentan con el recurso. Y pues también venía un león, y el león también quería probar la luna y se subió encima, y después vino un mono, y el mono se subió encima, y entonces, bueno, pues se van subiendo animalitos, y la luna cada vez va subiendo cada vez más para arriba. ¿Y cómo va subiendo para arriba? Con mi mano. Con mi mano. Hay recursos en internet de formas de contar este cuento, de un cordelito que nos tiran un cordelito para atrás y la lunita va subiendo. Hay formas mil de contarlo, ¿vale? La lectura de niños de 5 a 6 años. Aquí ya los niños ya buscan la pillería, buscan el juego, ¿no? Y entonces los cuentos de caca. Los cuentos de caca, de pedos, escatológicos, eso les encanta a ellos. Y también de las emociones. Cuentos donde hayan emociones, donde ellas se impliquen en ellos, y por qué, y también las preguntas de por qué esto es así, por qué todas saben. Y este cuento, por ejemplo, lo señalé porque es de muchas cosas que van sucediendo. Una familia que va a buscar un oso, y entonces pasan por el prado, pasan por una charca, pasan por un barro, en cada lugar hay una onomatopeya, según van pasando, encuentran al lobo y les da tanto miedo, al oso, vuelven para atrás, caminando hacia atrás con todos esos lugares, vuelven, o sea, si el último era el charco, pues del charco al barro, del barro al mar, así de esa manera, secuencial, ellos lo recuerdan y vuelven a repetir esas onomatopeyas, pero para atrás. De esta, bueno, aquí hay más historia, hay dibujos, pero ya hay un poquito más de letra. Ahora hablamos de estos tipos de libros, hay un poquito más de letra, ya hay más personajes que intervienen, se hacen un poquito más complicados, más largo, un poquito más largo, más contenido, ¿sí? Las ilustraciones son muy importantes para los niños necesitan ver, ¿vale? Hay cuentos metafóricos, por ejemplo, si hubieras nacido en distinta tierra, podrías ser blanco, podrías ser negra, tendrías más suerte o menos estrellas. Tú dices, cuentas a un niño que ya empieza a hacerse preguntas, ¿y qué quiere decir tener suerte y tener estrella? Entonces tú le puedes ahí, ya intervienes con el niño, pues mira, pues a lo mejor para aquellos que han nacido en Brasil, en una chabola, pues no tienen tanta suerte y tanta estrella como tú, que vives aquí y tienes cosas, ¿no? O sea, ahí puedes entrar a explicarlo, que esos son cuentos de valores, por ejemplo, aquí. Y aquí, de 8 y 9, pues se hace todo más complejo, menos ilustración quizás, y más texto, ¿no? Y yo les quiero hablar del libro álbum. Libro álbum es todo esto lo que estoy sacando, un libro ilustrado. Son libros con ilustraciones, ¿vale? Ya tengo que recortar. La pobre de libro. Bueno, es importante a la hora que cuenten, que se aprendan el texto y que hagan esto. Y que pasen así. No, esto de la niña, primero que entonen, acuérdense lo de entonar, pero esto, o pueden hacerlo así si no se lo saben mucho, pero lo importante es que ustedes se hayan leído primero el cuento. Se lo lean primero y así. Yo me preocupo de que él lo vea y me preocupo de que ella lo vea, que todos los ángulos estén cubiertos, que nadie se quede sin ver las ilustraciones. ¿Vale? Y bueno, estas son otras formas de contar, apoyos sensoriales. Y narrar. Narrar es diferente a contar. Es el arte de contar. Uno puede contar o puedes narrar. Y es envolver las palabras con matices, con ritmo, con color, para que el público te perciba el sonido de las múltiples maneras. ¿Han escuchado mi entonación? No es plana, es enriquecida. Es decorada. Vale. No es narrar esto, ya lo veremos. No se cuenta de memoria, se cuenta desde el corazón, ¿vale? Todos los que han contado un poco de las historias que hemos escuchado han contado desde el corazón, porque esas historias les ha aportado algo, y no han contado de memoria, sino desde ahí. Y la memoria, esto lo dijo Aristóteles, está en la parte del alma que habita la imaginación. ¿Vale? Las partes de un cuento, que bueno, las partes de un cuento, todos lo sabemos que es los personajes, donde se desarrolla el problema. Y tengan en cuenta siempre, 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 siempre que se les vea, que se les oiga, que no se escondan,
¿vale? Busquen recursos, los cursos que utilicen, no los tapen su cara, pónganlos en un lugar donde se les vea. Y no tengan tics, ¿vale? Esto marea al público. Y entonces, bueno, no. Apréndase el cuento y háblenlo con propiedad. Y si se empiezan a entretener por aquí, busquen un recurso para que no se les note el nerviosismo. Todos nos podemos equivocar, todos nos podemos poner nerviosos, ¿vale? Pero háganlo con seguridad. Nada, quería terminar ya con esto, la importancia de las palabras. Si una gota de agua agujerea las piedras y si unas sierras de cuerda pueden cortar la madera, imagínense lo que puede hacer una palabra. Pueden sanar o pueden matar. Y ya está.